Después de que mi padre quedara paralítico, dejé mi trabajo para volver a casa y lo cuidé día y noche durante 5 años. Pero en cuanto falleció, su amante y su hija trajeron gente para echarme de casa. Solo entonces me enteré de que mi padre ya había hecho testamento, dejando toda su herencia a la amante y a su hija. No me quedó ni un céntimo. Con pocos centavos y atormentada por la enfermedad, salí a la calle aturdida y fui atropellada mortalmente por un camión. Cuando volví a abrir los ojos, había regresado al día en que mi padre sufrió una hemorragia cerebral repentina. En cuanto recuperé el conocimiento, a pesar del dolor insoportable que aún sentía en el cuerpo, cogí el teléfono y marqué el número de mi padre. Según mis recuerdos de mi vida pasada, para entonces ya debería estar en urgencias y definitivamente no podría contestar la llamada. Aún así, marqué el número en silencio, activando la grabación. La llamada se conectó rápidamente y, como era de esperar, escuché la voz de Patricia, la prima lejana de mi madre. También era la ama de llaves de la familia y había trabajado en casa desde que nací. Lynn, tu padre salió a atender unos asuntos, pero olvidó su teléfono en casa. Me burlé para mis adentros. Patricia estaba usando la misma excusa que en mi vida anterior. En mi vida anterior, el mismo día que mi padre sufrió una hemorragia cerebral y fue llevado de urgencia al hospital, lo llamé por casualidad, algo poco común, solo para que Patricia respondiera y ocultara la verdad, diciéndome que había salido sin su teléfono. En ese momento no le di mucha importancia. Después de intercambiar algunas bromas prefuncionales, simplemente colgué. Pero cuando mi padre finalmente recuperó el conocimiento esa noche, tras los desesperados esfuerzos del médico, Patricia abrió el registro de llamadas y le dijo con expresión de dolor y arrepentimiento: ¿cómo pudo Lynn ser tan fría y despiadada? Cuando estabas en estado crítico hoy, ella llamó por casualidad. Le dije que tu situación era urgente, pero ella dijo que te lo buscaste por beber tanto que te merecías la hemorragia cerebral. Incluso llegó a decir: si tuvieras una hemorragia cerebral, seguramente acabarías paralizado, postrado en cama y necesitando cuidados, así que más te vale morir. Mi padre estaba tan furioso que casi se desmaya de nuevo en el acto. Mi madre falleció prematuramente, y como yo había asistido a internados durante toda mi educación y luego me había quedado en el extranjero por trabajo, el vínculo padre-hija entre nosotros siempre había sido distante. Con este incidente se desplomó. Durante los 3 meses siguientes, mi padre no respondió a mis llamadas ni a mis mensajes. Patricia, sin embargo, de vez en cuando me enviaba mensajes de consuelo en secreto, asegurándome que mi padre estaba bien, quizás solo decaído por el frío de los últimos días, y que volvería a la normalidad con el tiempo. En aquel entonces me acababan de ascender, y cada día, desde que abría los ojos, me veía abrumada por un sinfín de tareas que exigían mi atención, dejándome con pocas fuerzas para pensar en ello. 3 meses después, recibí una llamada de la vecina de enfrente del apartamento de mi padre. La mujer me dijo que las bolsas de basura que había fuera de su puerta llevaban casi una semana allí y que habían empezado a pudrirse, llenando el pasillo de un hedor nauseabundo. Mencionó que había llamado repetidamente, sin obtener respuesta, y que Patricia y su hija, que solían ir y venir con frecuencia, no habían sido vistas últimamente. El pánico me dio un vuelco y llamé inmediatamente a la policía. Cuando los agentes forzaron la puerta, salió una oleada de aire putrido. La cocina se llenó de gusanos y allí estaba mi padre, sucio, sin palabras y demasiado débil para moverse. Sin teléfono, quedó reducido a piel y huesos. En cuanto vi esto, reservé el primer vuelo disponible a cualquier precio. Viajé día y noche sin descanso, hasta llegar a casa. Desde ese día, me dediqué con todas mis fuerzas a cuidar de mi padre, perseverando durante 5 años hasta su fallecimiento. En esta vida, en cuanto Patricia terminó de hablar, le respondí: hace tanto tiempo que no veo a mi padre, lo he echado muchísimo de menos, y su cumpleaños se acerca. Quiero volver para celebrarlo con él y pasar tiempo de calidad juntos. Ya compré mi billete de avión y llegaré mañana. No olvides avisarle cuando llegue. Patricia entró en pánico de inmediato e intentó disuadirme con urgencia. Lynn, estás muy ocupada con el trabajo. Tomar vacaciones no sería bueno. Además, el viaje de ida y vuelta no solo sale caro con el billete de avión, sino que también te quitaría mucho tiempo. No te preocupes, estoy cuidando bien de tu padre. Está perfectamente sano. Seguía mintiendo descaradamente, pero no la delaté. En cambio, me reí entre dientes y dije: por muy importante que sea el trabajo, ¿cómo se compara con mi padre? Además, por muy bien que lo cuides, sigue siendo una forastera después de todo. ¿Cómo podría ser tan considerada como su propia hija? Patricia se quedó sin palabras ante mis palabras y no supo de responder. Permaneció en silencio un buen rato. Yo tampoco me animé a continuar la conversación y simplemente colgué. Luego, cogí la maleta que tenía a mi lado y me di la vuelta para ir al aeropuerto. Pero aún inquieto, cogí el teléfono
y contacté con mi antiguo compañero de clase, Alexander, que trabajaba en el mismo hospital donde mi padre estaba ingresado. Le pedí que me ayudara a cuidarlo. Sin dudarlo un segundo, Alexander aceptó de inmediato. La noche siguiente, finalmente llegué, agotada por el viaje, a la cama de mi padre. Para entonces, ya había recuperado el conocimiento, aunque la parte inferior de su cuerpo ya estaba paralizada. Aún así, podía mover las manos y hablar. Antes de entrar en la sala, ya había recogido mis lágrimas fuera de la puerta. Así que en cuanto la abrí, corrí a su lado con el rostro surcado de lágrimas, sollozando entre sollozos. Papá, lo siento. No pude volver antes para cuidarte. Pero no te preocupes. De ahora en adelante, siempre estaré a tu lado y te cuidaré. Mientras hablaba, lloré desconsoladamente. Los médicos y enfermeras de la sala se conmovieron hasta las lágrimas, suspirando. Tener una hija es realmente maravilloso. Tan cariñoso y considerado, señor. Es usted realmente bendecido. Aunque esté enfermo, con una hija tan filial y considerada, ¿qué hay que temer? Alexander también intervino. El tío David, Lynn, me llamó ayer justo después de que ingresara en el hospital, para pedirme que fuera a verle. De verdad se preocupa mucho por usted. De verdad. Si Patricia no le hubiera rogado que volviera a verme una última vez, probablemente no se habría molestado en volver, ¿verdad? Mi padre me preguntó con una expresión fría y un tono gélido. Patricia me lanzó una mirada triunfante antes de fingir ser amable mientras consolaba a mi padre. Es raro que Lynn le llame. Cuando llamó ayer, no pude contenerme y le dije que estabas gravemente enferma, instándola a que volviera cuanto antes o se perdería su última visita. Por eso compró un billete y regresó. Después de hablar, se volvió hacia mí y se disculpó. Lo siento, Lynn. Ayer estaba tan preocupada por tu padre que entré en pánico y reaccioné de forma exagerada, instándote a que volvieras de inmediato. Es culpa mía por obligarte a pedir permiso y volver corriendo, perdiendo tu tiempo y dinero para nada. Mira, tu padre ya no está en estado crítico. Estaré a su lado durante todo el tratamiento y la recuperación. De todos modos, no hay nada que puedas hacer para ayudar, así que será mejor que vuelvas pronto. Después de que terminó de hablar, las expresiones de todos los presentes cambiaron al instante. Sus miradas pasaron de la admiración al desprecio y la condena. Mi padre estaba tan furioso que empezó a maldecir. ¿Cómo pude criar a una hija tan desagradecida? Solo regresaste corriendo cuando creías que estaba a punto de morir, solo para apoderarte de mi herencia, ¿verdad? Ni lo sueñes. No recibirás ni un solo centavo de mi patrimonio. Me reí para mis adentros. Por una vez en esta vida tenía razón. De hecho, había regresado corriendo solo por la herencia. En cuanto a él, si vivía o moría, me daba igual. Pero me guardé esos pensamientos para mí, dejando que mis lágrimas cayeran aún más fuerte. Entonces, con manos temblorosas, saqué mi teléfono y reproduje la llamada grabada. Al instante, la grabación llegó a oídos de todos los presentes. Tras escucharla, todos se quedaron atónitos. «Papá, soy de tu misma sangre. ¿Cómo pudiste creer las palabras unilaterales de una extraña? Fue Patricia quien mintió, diciendo que estabas bien y me impidió, volviendo a verte. Incluso cuando estabas en urgencias, seguía actuando así. No entiendo cuáles eran sus intenciones. Insistí más mientras la situación estaba candente. Patricia, sin imaginar que había grabado la conversación, solo pudo balbucear en defensa. Solo estaba preocupada por ti. No eres médico. ¿Qué podrías haber hecho para ayudar a tu padre, incluso si hubieras regresado corriendo? Casi no pude evitar reírme. Tenía razón. Realmente no pude ayudar a mi padre a recuperarse, pero nunca tuve la intención de ayudarlo. Solo quería evitar que hiciera el mismo testamento que en mi vida anterior. En mi vida pasada, en el momento en que mi padre recuperó el conocimiento, Patricia afirmó exageradamente que lo había maldecido, deseando su muerte prematura para poder heredar su fortuna antes. Furioso y aturdido por la rabia, mi padre inmediatamente llamó a un abogado para que redactara un testamento, declarando que después de su muerte, todos sus bienes serían heredados por Patricia y su hija Clara. Entre esos bienes, el más valioso era una gran fábrica abandonada en las afueras de la ciudad. Mi madre trabajó duro para ganarse la vida con la fábrica en aquellos tiempos. Antes de su fallecimiento, el negocio familiar prosperaba, pero tras su muerte, decayó rápidamente. Esas fábricas quedaron abandonadas, sin posibilidad de venta, e incluso alquilarlas a bajo precio resultó imposible. La vida en casa se volvió gradualmente difícil económicamente. Sin embargo, mi padre logró mantener su anterior estilo de vida acomodado, vendiendo las propiedades a nombre de mi madre. Al final, solo le quedó una casa y esas fábricas. En ese momento, yo era quien cubría sus gastos diarios y el coste del cuidador de Patricia. Más tarde, cuando quedó paralítico, dejé mi trabajo bien remunerado para cuidarlo. Usé mis ahorros para llevarlo por todo el mundo en busca de médicos de renombre, con la esperanza de que recuperara sus piernas para que pudiera caminar y moverse libremente. Esto duró 5 años y mis ahorros se agotaron rápidamente. Para cuando murió, estaba exhausto, acosado por la enfermedad y sin dinero.
Poco después de su muerte, la ciudad planeaban construir un nuevo aeropuerto internacional en las afueras y el lugar elegido fue el terreno de esa fábrica abandonada. Calculé aproximadamente que la indemnización por la demolición ascendería a cientos de millones. Pero esa misma noche, Patricia y su hija irrumpieron en mi casa con un grupo de hombres corpulentos, blandiendo un testamento notariado, y me echaron. Al mismo tiempo, el dinero de la demolición terminó en sus bolsillos. Sin ningún sitio a donde ir, mi dinero para contratar a un abogado que defendiera mi parte legítima, vagué por las calles durante días, hasta que un camión que iba a toda velocidad, saltándose un semáforo en rojo, me atropelló, matándome instantáneamente. En esta vida, no permitiré que la tragedia vuelva a ocurrir. Lo que por derecho le pertenece, lo recuperaré todo. Con este pensamiento, me volví hacia el médico que me atendía y le pregunté: «Doctor, las piernas de mi padre aún tienen alguna esperanza de recuperación, ¿verdad?». El médico asintió: «Hay esperanza, pero es muy remota. Sin embargo, si tiene el tiempo y los recursos económicos, la posibilidad de recuperación podría aumentar. Podrías probar primero en otros hospitales de renombre del país o consultar con médicos en el extranjero si las condiciones lo permiten. Cualquier cosa sería mejor que verlo quedar completamente paralizado». Cuando el médico terminó de hablar, los ojos de mi padre se iluminaron de inmediato. Di un paso al frente y le tomé la mano, diciéndole en voz baja: «Papá, no te preocupes, soy tu hija. No le temo a las dificultades ni al agotamiento, ni escatimaré en gastos. Sin duda te llevaré a encontrar a los mejores médicos del mundo para que te curen las piernas. Quiero que te levantes de nuevo, no que pases toda la vida postrada en cama sin poder hacer nada o teniendo que depender de otros para todo». A mi padre se le llenaron los ojos de lágrimas mientras me daba unas palmaditas cariñosas en el brazo y respondía: «Lynn es realmente la mejor hija del mundo». Los ojos de Patricia se sonrojaron al ver a Mata, padre e hija, Harmony. Forzó una risa seca y le dijo a mi padre: «David, los médicos ya han dicho que hay poca esperanza. Ya no eres joven y andar corriendo solo empeorará tu condición. Recuéstate y descansa en paz. Clara y yo te cuidaremos bien sin la menor queja». La mirada de mi padre se volvió gélida mientras apretaba los dientes y espetaba: «Quiero levantarme y caminar solo. Ojalá pudiera acostarme para poder manipularme con libertad, ¿verdad?». En mi vida anterior, Patricia también prometió cuidar bien de mi padre junto con su hija. Sin embargo, después de solo 3 meses de cuidados, no aguantaron más y simplemente regresaron corriendo a su pueblo, dejando a mi padre a su suerte. Pero cuando regresé del extranjero, Patricia, al ver que mi padre no moriría pronto, le dijo en secreto: «David, hace unos días tuvimos un asunto urgente en casa y tuvimos que irnos. Lynn prometió que buscaría una niñera y volvería ella misma, pero ¿quién iba a saber que te ignoraría y casi te mataría?». Se inclinó sobre la cama de mi padre, sollozando, y añadió: «Ahora que su propia hija ha vuelto para cuidarte, somos forasteros y no deberíamos abusar de nuestra hospitalidad, pero te visitaremos a menudo y no dudes en preguntar si necesitas algo». No es que le diera vergüenza quedarse, simplemente no quería soportar las dificultades, dejándome toda la carga a mí sola. Pero en mi vida pasada, ni siquiera tenía la mente para pensar en ello. Toda mi atención estaba fija en mi padre. Mi madre ya se había ido, y si mi padre también falleciera, no me quedaría familia en este mundo. Pero después de renacer, me di cuenta de que, aunque consideraba a mi padre mi pariente más cercano, él no sentía lo mismo por mí. Así que, hasta su muerte, nunca modificó ese testamento, nunca consideró dejarme ni un solo centavo. En esta vida, no deberé ser tan ingenua. Después de que mi padre recibió el alta del hospital y regresó a casa, no contraté a una enfermera, sino que lo cuidé yo misma. Patricia también se quedó, y lo atendió con aún más meticulosidad que yo. Después de todo, no tenía experiencia en servir a los demás. Si bien Patricia había estado al lado de mi padre durante tantos años, conocía a la perfección todas sus costumbres y naturalmente sabía cómo hacerlo sentir más cómodo. Así que, en esta vida, a pesar de mis repetidos esfuerzos secretos por conseguir que un abogado convenciera a mi padre de que redactara un testamento lo antes posible, seguía negándose. Mi ansiedad aumentaba cada vez más. Las vacaciones estaban a punto de terminar, y si no volvía pronto al trabajo, no tendría más remedio que renunciar. Pero esta vez... Nunca más dejaría mi trabajo por mi padre. Tenía que lograr que terminara su testamento lo antes posible. Ese día, la hija de Patricia, Clara, finalmente regresó de la escuela para visitar a mi padre. Todavía estaba en la universidad, pero vestía exquisitamente con ropa de diseñador de pies a cabeza, desmintiendo por completo su condición de simple hija de ama de llaves. Solo después de renacer, me enteré de que Patricia había estado con mi padre mientras mi madre vivía, y que la mayor parte del dinero de la familia había ido a parar a sus bolsillos. Por eso Clara siempre había llevado una vida tan lujosa y extravagante. Al verla llegar, me inventé una excusa para salir de casa, diciendo que tenía recados que hacer. Cuando entró en la habitación de mi padre y vio a Patricia afanándose en atenderlo, mientras mi padre yacía roncando ruidosamente como un cerdo muerto, frunció el ceño con desdén. Le dijo a su madre: «Mamá,
¿Por qué sigues cuidando a esta vieja reliquia? Ya está paralizado. ¿No es agotador cuidar a un anciano paralizado? Su hija nunca mencionó un aumento de sueldo. Con esa energía, podrías estar trabajando 2 trabajos fuera y ganando el doble. Patricia miró nerviosa a mi padre de inmediato, y al verlo profundamente dormido, finalmente se relajó. Bajó la voz y le dijo a Clara: «Baja la voz. Si nos oye, se acabó. ¿Crees que quiero cuidarlo? No tengo nada mejor que hacer. Se trata de adularlo para que escriba su testamento y nos deje sus bienes. Una vez que haya enfrentado a ese padre y a esa hija, y el testamento esté terminado, ese viejo idiota ya no me importará nada». Clara se rió al instante. «Mamá sigue siendo la mejor. Entonces podemos dejar que ese viejo bastardo se pudra». Esa noche, al volver a casa, vi a mi padre mirándome fijamente en el momento en que entré. «Lynn, ¿intentas ahuyentar a Patricia? Te lo digo, no quiero enfermeras en esta casa. Ninguna puede cuidarme como Patricia. ¿Intentas que esas enfermeras abusen de mí y me hagan morir antes?». Mi padre me interrogó con dureza. Me quedé paralizada un instante. Parecía que Patricia había descubierto mi intento de reemplazarla en secreto con otra cuidadora. Antes de que pudiera explicarle, Patricia se secó las lágrimas y sollozaba a mi lado. Lynn nunca había cuidado a nadie. Claro, no entendería cómo funcionan estas cosas. Esas cuidadoras contratadas solo quieren el dinero. Se pasan el día holgazaneando. ¿Cómo les va a importar? Si crees que estoy haciendo algo mal, dímelo directamente. Me esforzaré por mejorar. Mientras tu padre pueda estar cómodo, recuperarse pronto y mejorar, soportaré cualquier dificultad sin quejarme. La observé en silencio mientras terminaba su actuación, antes de sonreír y responder: «Patricia, le estás dando demasiadas vueltas. Estoy contratando a una cuidadora no para reemplazarte, sino para ayudarte. ¿Sabes? No tengo experiencia. Y no aprenderé lo suficientemente rápido como para hacer mucho a corto plazo. Cuando llegue la cuidadora, solo tendrás que dirigir su trabajo. Y no tendrás que agotarte como ahora. ¿No es porque me preocupo por ti y no quiero que te esfuerces demasiado?». Después de escucharme, Patricia solo pudo guardar silencio, incómoda, antes de excusarse para cenar. La expresión de mi padre también se suavizó considerablemente. Miré de reojo la figura de Patricia que se alejaba. Saqué mi teléfono. Abrí el video y se lo di a mi padre. Clara había grabado con claridad cada palabra de la conversación de Patricia y su hija en la habitación durante el día. No tenían ni idea de que había instalado cámaras de vigilancia en casa a escondidas. Esta vez, mi padre no pudo soportarlo más. Inmediatamente decidió echar a Patricia de casa, impasible ante sus sollozos desesperados y sus peticiones de ayuda. Incluso gritó: «Víbora. Después de todos estos años de mi bondad, así es como me lo pagas, deseando mi muerte. Si alguna de las dos se atreve a volver a aparecer ante mí, haré que alguien la mate a golpes en el acto». Observé fríamente desde un lado. Patricia lloró hasta quedarse sin aliento, y al final no tuvo más remedio que levantarse, empacar sus cosas e irse de casa. Poco después de irse, mi padre llamó inmediatamente a un abogado, y delante de mí, redactó su testamento. En esta vida, toda la herencia sería finalmente mía. Lynn, solo ahora papá se da cuenta de que eres la única persona que de verdad me quiere y me quiere. Reprimiendo mi disgusto, sonreí y dije: «Es lo menos que podía hacer. Mañana empezaré a contactar con médicos de renombre en otras ciudades. En cuanto todo esté arreglado, te llevaré para que te traten. No te preocupes, haré todo lo posible por curarte la pierna. Y luego viajaremos juntos por el mundo». El rostro de mi padre se iluminó con una sonrisa de felicidad. Pero a la mañana siguiente, Patricia regresó con el informe de la prueba de paternidad, que le entregó a mi padre. Con lágrimas en los ojos, dijo con tristeza: «David, Clara también es tu hija. Nunca te lo dije en todos estos años, porque no quería ser una carga para ti. Ahora estás enojado conmigo y no quieres verme. Es toda culpa mía. Lo entiendo. Pero Clara, es solo una niña. No sabía que era su verdadero padre. Por eso dijo esas cosas. Puedes abandonarme si quieres, pero Clara es de tu propia sangre. La niña es inocente». Patricia habló mientras las lágrimas corrían por su rostro. Antes de que mi padre pudiera responder, Clara entró corriendo llorando, y se arrodilló ante él. «Papá, así que después de todo, eres mi verdadero padre. No te preocupes, papá. Ahora que sé la verdad, te prometo que te cuidaré bien de ahora en adelante». Mi padre miró a las dos figuras llorando, y su expresión se suavizó visiblemente, sobre todo cuando su mirada se posó en Clara. Para ser honestos, el vínculo entre él y Clara era mucho más profundo que lo que compartíamos. Después de todo, gracias a la deliberada conspirando, Clara había pasado muchos más años a su lado que yo. Es más, Clara siempre había desempeñado el papel de hija dulce y obediente, una fachada que le había ganado el cariño. Incluso antes de saber que era su hija biológica, la había mimado sin parar.
Ahora que la verdad había salido a la luz, cualquier enojo que hubiera sentido momentos antes se desvaneció por completo. Patricia y su hija naturalmente se quedaron. Cuidaron de mi padre aún mejor que antes, sirviéndoles con la comodidad de un emperador. No interferí. Era menos trabajo para mí. Además, con la excusa de tener que inspeccionar hospitales y médicos en el extranjero, simplemente volví a mi trabajo en el extranjero y reanudé mi trabajo, dejando a madre e hija a cargo de la casa. Gracias a los incansables esfuerzos de Patricia, mi padre pronto volvió a llamar al abogado y redactó un nuevo testamento, dividiendo su patrimonio en 3 partes, de las cuales yo solo recibiría una. Cuando el abogado me llamó para informarme, simplemente sonreí levemente y no reaccioné. En absoluto. En menos de un mes recibí una llamada. Patricia me dijo que mi padre había fallecido y que debía regresar a casa inmediatamente para firmar la herencia. Cuando regresé corriendo al país, descubrí que Patricia y su hija habían ignorado por completo el consejo médico, alimentando a mi padre con comidas muy azucaradas, aceitosas y saladas todos los días. Esto provocó que su diabetes empeorara rápidamente, lo que finalmente le provocó la supuración de las extremidades, fallo multiorgánico y la muerte. Pero para entonces, mi padre ya había sido incinerado rápidamente según su testamento, y la policía no pudo hacer nada al respecto. Patricia y su hija contrataron a un grupo de matones locales para intimidarme y obligarme a firmar la herencia rápidamente. Querían apoderarse de la herencia de mi padre lo antes posible, porque mientras mi padre aún vivía después de hacer su testamento, esa madre y su hija ya habían empezado a pedir préstamos por todas partes, viviendo una vida de extravagancia anticipada. Ahora que mi padre ha fallecido, esos acreedores las presionan a diario para que paguen las deudas. Inmediatamente contraté a un abogado y demandé a Patricia y a su hija en los tribunales, acusándolas de falsificar el testamento. En los tribunales, Patricia, saqué el testamento que mi padre había hecho personalmente y dije con aire de suficiencia: este es auténtico, tiene la firma y la huella dactilar de tu padre, y está notariado. No podría ser más auténtico. Luego añadió con malicia: sé que la fortuna de tu familia la ganó tu madre, pero no puedes hacer nada. ¿Quién le dijo que muriera tan joven? Aunque eres su única hija biológica, solo puedes heredar 1/3, que es menos de lo que recibimos madre e hija. Me abalancé sobre ella y le di un golpe en el corazón. ¿Quieres 2/3? Sigue soñando. No recibirás ni un céntimo. Patricia, que siempre se hacía la víctima inocente, quedó atónita ante el golpe repentino y se quedó paralizada, olvidándose de defenderse. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente se cubrió la cara y gimió: Lynn, este era el testamento de tu padre. Solo te corresponde 1/3. Si te parece injusto, ve a desenterrarlo y haz que te redacte un nuevo testamento. Qué lástima. Ya está hecho cenizas, muerto más que muerto. Aunque me mates a golpes, nada podrá cambiarlo. Mientras hablaba, volvió a mostrarse petulante. En ese momento, me di la vuelta y saqué varias hojas amarillentas de mi bolso, entregándoselas al juez. Había encontrado este acuerdo por casualidad en un compartimento oculto del viejo tocador de mi madre después de que mi padre regresara del hospital. Era un contrato que mi madre había firmado con mi padre antes de morir, debidamente notariado y con fuerza legal irrefutable. Según los términos del acuerdo, si mi padre alguna vez me era infiel, todos sus bienes, ya fueran bienes conyugales o posesiones individuales prematrimoniales, se transferirían automáticamente a mi nombre únicamente, sin derecho a herencia para nadie más. Por lo tanto, el testamento en manos de Patricia era completamente inválido. Patricia y su hija estaban atónitos. Lloraron y armaron un escándalo en el juzgado, incluso fingiendo estar muertos en el suelo. Al final, la policía los sacó a rastras. Completé rápidamente los trámites de la herencia. Justo cuando se ultimaban los trámites, llegó la noticia de la construcción del nuevo aeropuerto. Tras firmar el acuerdo de compensación por la demolición, me convertí en una mujer verdaderamente rica e inmediatamente compré un billete para un vuelo internacional. Patricia y su hija se vieron sumidas en la más absoluta indigencia, sin comida ni techo. Peor aún, sufrieron constantes amenazas y palizas de tiburones solitarios. Finalmente, al ver que madre e hija eran completamente incapaces de pagar la deuda, los acreedores recurrieron a la intimidación y a promesas vacías antes de venderlas en los mercados más selectos. Al poco tiempo, madre e hija contrajeron enfermedades terminales y fallecieron una tras otra. En cuanto a mí, esta vida la viviré libre y feliz.